been so close, despite my distance. Oh yeah, and you're always good, you're always present. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants, in the darkness with the light. Tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. Even when I want, your eyes are on me, yeah. And you're never far. I wanna feel your heartbeat. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants in the darkness. Hola mis amadas, nuevamente nos vemos por acá. Qué bueno, y amados también los que nos están viendo. Vamos a estar hoy escuchando la palabra de Dios en Marcos 10, versículos del 23 al 31. Es una continuación del vídeo anterior. Entonces, ¿por qué vemos esto? Porque es necesario que entendamos un poco más sobre el peligro de las riquezas. Y Jesús aprovecha lo que sucedió con el joven para explicarles a los discípulos. Entonces vamos a orar y luego de orar vamos a escuchar la palabra de Dios. Amado Padre, gracias por tu bendita bondad. El día de hoy te agradecemos todos los beneficios. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos des conocimiento y entendimiento para estar escuchando esta palabra tuya y así ponerla por obra, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vemos cómo Jesús aprovecha esta situación cuando el joven rico se va para explicarle a los discípulos el peligro de confiar en las riquezas para obtener la vida eterna. ¿Por qué se asombran los discípulos a tal afirmación de que los que confían en las riquezas es difícil que entren en el reino de los cielos? Es debido porque en ese contexto, en ese momento, ellos creían que las personas que tenían riquezas era un símbolo
de que tenían el favor de Dios. O sea, entre más riquezas tenían, eran más cercanos a Dios, la prosperidad. Por esa razón es que ellos despreciaban tanto al pobre, al enfermo, a las viudas, porque era una indicación de que si estaban enfermos o pobres, estaban en pecado. ¿Recuerdan lo de Bartimeo, lo del ciego Bartimeo? ¿Qué dijo? ¿Qué preguntaban los discípulos? ¿Quién pecó, este o su familia? Y Jesús le respondió que él estaba así para glorificar a Dios, era para la gloria de Dios. Vemos pues que ellos tenían este contexto que significaba, si tenían riquezas, tenían el favor de Dios. Y es que es lógico, porque en Deuteronomio 28 usted puede leerlo y es una cantidad de bendiciones. Claro, ahí también están las maldiciones en el siguiente capítulo. Pero este era el contexto que tenían en ese momento. Por eso ellos se asombraron y por eso decían que difícil era entonces que alguien se salvara. Hoy en día podemos encontrar grupos que tienen esta misma creencia. Se le llama grupos que tienen la teología de la prosperidad. Recuerda que Jesús nunca prometió prosperidad. El único que prometió prosperidad o bienes o riquezas o poder fue Satanás. Tú lo puedes leer en Mateo 4 del 8 a 9. Dios quiere el bien para nosotros. También quiere el bienestar y darnos abundancia. Tú sabes que sí, hay muchos versículos que lo explican. Pero el énfasis de buscar las riquezas es lo que lo hace incorrecto. Porque lo que Dios nos dice es que busquemos lo que está arriba, lo que no se corroe, no los bienes de este mundo, que traen tristeza y que el afán de este mundo por los bienes materiales y las riquezas ahogan la palabra de Dios. Recuerda. Pablo también nos incita a que seamos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso está en Efesios 1:3. Y Jesús hizo una seria advertencia sobre la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una de las cosas que también enseñan es que por los frutos los conoceráis. Ellos enseñan esta palabra y la muestran como si fuera un fruto de éxito, de logros, pero realmente no es eso. Los frutos que nos dicen acá es los frutos del carácter de Jesucristo en nosotros, por ejemplo, paz, amor, benignidad, gozo, templanza y todos aquellos que tiene el Espíritu Santo y va a morar en nosotros. Eso todos son los frutos que debemos alcanzar, no los que dicen allí. El carácter espiritual no se mide por lo que poseemos. El carácter espiritual, o sea, qué tan santo eres, puede medirse en la medida que tú perdones. ¿Qué tanto perdonas tú? Te diré qué tan santo eres. Una de las cosas por las cuales el Señor nos prospera, porque la palabra nos dice que el Señor nos prospera, es para compartir con el otro. Hay una enseñanza sobre el rico y Lázaro, donde un rico hacía banquete a diario, o sea, tenía mucho dinero, y Lázaro estaba ahí a la puerta esperando que le cayeran migajas de la mesa para poder comer. Vemos cómo este rico termina mal por no compartir con su hermano, nunca lo vio, solo lo vio y lo determinó cuando lo vio allí en el seno de Abraham. Ese es el peligro de nosotros no compartir y ser solidarios con los que no tienen. Dios nos incita a que compartamos con el necesitado, pues Él nos dice que si aquel te pidiera un vaso y tú se lo das, a mí me lo diste. Recuerda, es a Dios quien uno se lo da. Vemos que en ninguna parte de la Biblia dice que un hombre que sea espiritual o que tenga fe debe ser rico, o que si es pobre tiene falta de fe. Antes bien, en Hebreos 11 nos explica una clara versión de quiénes fueron personas de fe, y no solamente personas que lograron cosas o éxito, sino también personas que fueron perseguidas. Vamos a leer, dice: conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, impidieron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros,
Pero también por la misma fe, dice, otros fueron atormentados. Experimentaron vituperios y azotes. Y a más de uno de estos estuvieron en prisiones y en cárceles. Y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Vieron? Aquí no dice que la riqueza sea un elemento que puedas decir que tienes mucha fe o que puedas lograr tener el favor del Señor. No indica eso. Podemos ver en la palabra donde dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esa expresión de Jesús lo hizo con dolor. ¿Por qué? Porque vio en el joven talento, vio una oportunidad que él tenía para conseguir de verdad las riquezas espirituales, que era a través de Jesucristo. Y esto le dolió mucho al Señor. Por eso es que enfatiza a los discípulos a no confiar en las riquezas como un medio para lograr la vida eterna. El Señor Jesucristo quiere aprovechar para enseñarnos el peligro que es tener el amor de las riquezas, porque el corazón del hombre puede apegarse demasiado a este mundo cuando tiene ese amor. También con facilidad se puede centrar más en lo material y fácilmente puede olvidarse de lo más importante, que es el Señor, nuestro Dios. Sabemos pues que la confianza en el dinero no nos da la salvación. Es más, cuando estamos frente a la puerta de la salvación, el rico y el pobre son de igual posición. Tanto el rico como el pobre deben aceptar que son pecadores, que son miserables, totalmente inmerecedores de la salvación. Este es el hecho del cual el Señor viene y nos rescata cuando admitimos nuestra necesidad de Dios. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué pobre está hablando aquí el Señor Jesucristo? Es de aquel pobre necesitado que reconoce que es pecador y que necesita de la salvación, o sea, necesita de Dios. Esto no quiere decir que el pobre, en virtud de ser pobre, tenga alguna ventaja para alcanzar la salvación. Pero ¿sabes qué? Sí ayuda mucho, porque mientras que el rico confía en su riqueza, el pobre ve la necesidad tan grande que tiene que recurrir al único que puede ayudar. Es más fácil que lleguen ellos que un rico. Por eso la expresión, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque para ellos es más fácil obtener las cosas de este mundo. Y por eso hasta el mismo joven rico lo expresó. ¿Qué más me falta?, preguntó. ¿Se acuerdan? Por eso dicen que aunque no es ventajoso, porque hay ricos que no tienen dinero, pero aman el dinero y buscan la forma de poseerlo y hacen miles de tranzas y cosas para tener ese dinero. Eso se llama ambición y la ambición es mala. Cualquiera que fuera tu situación, el Señor nos dice una palabra muy especial donde nos explica que debemos tener contentamiento. Dice así: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto he enseñado. Así, para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto aquí lo dijo Pablo. Y Dios nos incita a que seamos contentos con la situación que tengamos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza y nuestros ojos deben estar fijados siempre en el Señor, no en nuestro alrededor, porque la fe es por el oír y no por vista. Ya vimos por qué los discípulos se asombraron de las palabras, pues ellos tenían una idea equivocada sobre las riquezas. Pero también el Señor quiere aclarar eso y les dice sobre esta palabra, los que confían en las riquezas, porque quiere aclarar que no
el que posee las riquezas no puedan entrar, el poseer en las riquezas no puedan entrar al reino de los cielos, no es eso, sino el que confía, el que ama la riqueza, el que pone su confianza en la riqueza. Es allí donde está el error. Hay una imagen que él utiliza sobre el camello. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Esta expresión lo que quiere enfatizar es la imposibilidad de que algo grande entre por algo pequeño. Pero muchos de los estudios han explicado esto. Dicen algunos y explican esta expresión así, que como la ciudad estaba rodeada de murallas, a determinada hora se cerraba la puerta principal. Y esa puerta principal no se volvía a abrir. ¿Por qué? Por seguridad de ser atacados por otros pueblos. Pero había una puertecita pequeña por la cual podían entrar, que solamente podía caber una persona con mucha dificultad, y se llamaba la puerta de la aguja, ojo de aguja. Entonces lo que quiere explicar aquí algunos personajes de estudiosos de la Biblia dicen que cuando un comerciante llegaba con su camello ataviado de pura mercancía y encontraba la puerta cerrada de aquel lugar, de aquella ciudad, entonces ellos podían pasar por la puerta de aguja, de ojo de aguja. Pero ellos preferían estar afuera cuidando su camello con todas esas posesiones, pues ellos no iban a abandonar su mercancía y preferían esperar a que amaneciera. Sin embargo, Jesús decía que era más fácil que este camello pasara por allí con tanta dificultad, sin posesiones, que el mismo hombre que no abandonaba sus posesiones. Esa es una de las figuras que Jesús utiliza de forma como tipo de refrán. Y es interesante escuchar esos eruditos. Esta ilustración que utiliza Jesús para explicar la imposibilidad de un hombre que confía en sus logros, que confía en sus riquezas, más que en Dios, para entrar al reino de los cielos, era totalmente imposible. Más fácil lo haría un animal, entrar al reino de los cielos, que una persona así. ¿Qué tal? La buena noticia es que hay salvación para todos, para ricos y pobres, con tal que confíen en Dios Padre y confíen en que lo que hizo fue mandar a su Hijo a salvarte, a darte vida eterna. Después de ver el asombro de ellos se preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Claro, si ellos creían que por medio de las riquezas se mostraba el favor de Dios, o que ya con eso era una muestra de que iban entrando al reino de los cielos, y al quitarles esta creencia, ellos no veían otra cosa. Pero entonces Jesús viene y les dice que no es por medio de sus riquezas o de sus méritos o sus esfuerzos, sino que es por medio de Dios y que Dios lo va a hacer. Mira lo que dice. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí deja muy claro que solo Dios es el que da esa entrada. Pedro entonces comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, respondió Jesús. De cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o mujer, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. El dejar las cosas por seguir a Jesús es una muestra de nuestra fe,
pues no seguimos a Jesús por las cosas que nos da, sino por que le creemos, por lo que es la salvación. Sin embargo, hay una intención de Jesús de decirnos que nosotros recibiremos aún más, y ese aún más es allá en la eternidad, no es aquí. Claro que a nosotros Dios nos da conforme a nuestra fe, sí, nos sostiene, sí, nos da, nos dice que disfrutemos lo que nos da, es real, pero esto no nos indica que nosotros debemos buscar esto, pues Dios mira la intención de nuestro corazón. Y aquí es donde hay muchas personas, muchos evangelistas que utilizan estas palabras para darles a entender a ellos que deben dar mucho para obtener mucho. Es como si fuera un trueque. Eso es un error. Pues nosotros damos al Señor es porque le amamos. Solamente por amor. Porque hemos recibido tanto de Él que de gratitud nosotros devolvemos. De gracia damos, pues recibimos de gracia. Entonces Dios quiere que nosotros cuando demos miremos la intención por la cual estamos dando. Si estamos dando para recibir más, como un trueque, estás equivocado. Nosotros simplemente damos por amor. Es así como manda el Señor. Podemos ver también que en el Antiguo Testamento el Señor les promete tierra, pues los estaba formando en nación. Y aquí en el Nuevo Testamento nuestras riquezas son celestiales, espirituales. Tenemos que tener en cuenta eso. A medida que el Señor nos da, somos agradecidos y compartimos con los otros. ¿Sabes una cosa? Que el Señor no necesita nuestro dinero cuando nosotros le damos. Lo único que Él quiere es cuidarnos nuestro corazón de la codicia. Pues al hombre se le hace muy difícil desprenderse del dinero. Y muchos se ponen con dificultad cuando les tocan el bolsillo. Tócale a un hombre el bolsillo y te diré quién eres. Mira la reacción de ellos. Si reacciona de forma tranquila porque sabe que eso viene y va, es una persona que está confiando en el Señor. Pero aquel que pelea y lucha por ello y hace lo que sea por buscar la justicia, su justicia, ese hombre hay que mirar en su corazón cuál es la intención de el poseer las cosas. Nosotros poseemos el dinero y lo tenemos para suplir necesidades, para compartir con el hermano, para darle en gratitud al Señor. Pero eso no define nuestra vida ni nuestra paz. Antes más, bien, eso nos puede quitar la paz. ¿Se acuerdan de aquel que dijo, ya tengo, que guardó en graneros y dijo, bueno, ya tengo mucho, voy a reposar y voy a descansar? Y el Señor le dice, necio, ¿no sabes que en esta noche voy a venir por tu alma? Nuestra confianza no está en esas cosas. Nuestra confianza está en el Señor. Nuestra vida verdadera y paz y tranquilidad es en el Señor, en la verdadera fuente que es nuestro Dios. Lo que Pedro y los discípulos expresan aquí de haber dejado todas esas cosas, al final, al cabo, para seguir al Señor hay que dejar las cosas, porque tarde que temprano nosotros nos iremos a la presencia del Señor y no nos vamos a llevar nada de acá, nada. Solamente lo que tú tengas en tu corazón, tu esencia de cuánto amas al Señor, cuánto le has servido, cuánto le has seguido y le has obedecido, porque la expresión de amor siempre será en muestra de obediencia. No es un sentimiento, es la medida de obediencia que yo tengo con mi Señor. Ahí muestro el amor que tengo para con Dios. El Señor nos dice que con persecuciones. Es muy sincero Jesús diciéndonos esto, porque no nos prometió una vida totalmente tranquila. Vamos a tener aflicciones y persecuciones en esta vida, por amor a Jesucristo.
Y muchas veces nosotros nos debemos preguntar, cuando estamos en reposo, muy tranquilos, tan sencillos y no hemos tenido ni una sola persecución, es bueno pellizcarnos y preguntarnos, porque yo no he vivido lo que vivieron los apóstoles, si yo sigo al Señor. Tenemos que reflexionar sobre eso, porque nosotros en algún momento hemos sido rechazados por nuestras creencias sobre Dios. Nos dicen aleluyas muchas veces o hemos sido menospreciados por nuestras familias en algún momento. Y eso nos demuestra pues que hemos elegido un buen camino. Pues Dios no nos prometió que elegirlo a Él iba a ser de gran tranquilidad y total facilidad. No, vamos a tener persecución. Por ahí dicen es que a los frutos buenos les tiran piedras, ¿cierto? Entonces hay que reflexionar sobre esto. También dice que en el siglo venidero la vida eterna. Y claro, es que la vida eterna es nuestra recompensa. Allí lo que no hemos resuelto aquí en la tierra, vamos a resolverlo allí. Cualquier pregunta que tú tengas sobre Jesús y que no la hayas resuelto, allí van a ser contestadas todas tus preguntas en la vida eterna. Pues allí va a ser la plenitud del gozo con el Señor. Vemos que Jesús termina con una expresión muy interesante. Dice, muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Qué querrá decir Jesús con todo esto? Quizás fue la referencia que tenía con el joven rico que se acaba de marchar, pues a los ojos de los apóstoles o discípulos, él iba a ser el primero que iba a entrar al reino de los cielos, pues tenían una concepción equivocada sobre el dinero. Creían que el tener muchas riquezas era tener el favor de Dios. Y vemos que no fue así, pues él estaba muy triste, pues no estaba muy lejos de tener la vida eterna. O sea, no es con posesiones, ni con esfuerzos humanos. Pero también podemos pensar que era una exhortación hacia ellos, hacia los apóstoles y a Pedro, pues había hecho una valoración de su propio sacrificio, de todo lo que ellos habían dejado. Y pensaban que ellos de pronto eran más que otros. Pues esto no le corresponde a ellos juzgarlo. Y muchos de nosotros, allá en el cielo, nos vamos a hallar muchas sorpresas. Pues es Dios quien nos va a dar las posiciones. Unos van a ser primero y otros van a ser postreros. Solo a Dios le corresponde esto. Hermanos, y viendo todo esto ya, este pasaje hermoso, quiero que pensemos que la intención del corazón Dios la mira y el tener el afán de conseguir el dinero en este mundo para tener bienes y riquezas por el amor al dinero nos aleja del Señor, nos aleja de tener esa vida eterna, pues eso es una seguridad engañosa. ¿Cuántos hermanos en la vida se acuestan pensando en ganarse la lotería? Hasta pierden el sueño y dan mente y mente a esto de cómo van a lograrlo y cómo van a obtenerlo y qué van a hacer con ese dinero y cómo lo van a gastar, van a ayudar a X persona, van a ayudarle a un hermano, a una hermana, a una familiar, ¿sí? Y pierden su sueño, pierden el sueño. ¿Por qué? Porque están soñando en cosas vanas, cosas vacías. Es engañoso confiar en el dinero. Tener el dinero no es un requisito o un obstáculo para llegar al cielo. Es el amor al dinero el que nos da el obstáculo. Pues ponemos ese amor al dinero primero que a Dios. Dios es primero que todo. Y al tener ese amor ubicado en donde es, que es en Dios, Dios nos prospera, sin necesidad de hacer trueques o pensar que si yo doy, recibiré. No, nosotros damos porque amamos al Señor y porque estamos agradecidos de todo lo que Él nos ha dado. Es allí donde tenemos que tener énfasis en mirar el corazón, cómo pensamos, dónde está ubicado mi corazón,
¿Qué tesoro tengo yo en mi corazón? Eso es lo que quiere Jesús, que estos discípulos aprendan, que no son los bienes materiales los que le dan condición para tener la seguridad de la vida eterna, sino más bien poner la mirada en Jesús, que vino a rescatarnos, a darnos la salvación, y las riquezas son celestiales, espirituales. Hermanos, espero que hayan aprendido de este versículo, este pasaje hermoso, precioso, donde Jesús nos ama tanto y con fuerza y con poder nos enseña que no estemos equivocados en nuestro corazón. Ánimo, vamos a orar y los espero entre 15 días. Los amo. Oración. Inclinemos nuestra cabeza y oremos. Padre precioso, hoy nos dirigimos a ti, Señor, en oración, porque para ti no hay nada imposible, Dios. Hemos escuchado tu palabra. Queremos seguirla, Señor. Danos el querer como el hacer, Señor Padre Santo, en nuestros corazones. No queremos fijar nuestras vidas en las riquezas, sino en lo más valioso que hay para nosotros, y eres tú, Señor Padre. Queremos conocerte a través de tu palabra cada día más, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para que con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Gracias, Padre, por tus palabras. ¿A quién más iremos, Dios, si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Señor, ayúdanos a entender que debemos ser ejemplo para otros, Señor. Porque ¿de qué sirve ganar todo el mundo, Señor, y perder nuestra alma, Padre? Padre, venimos con un corazón contrito y humillado, Señor, para que seas tú limpiándolo, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor Padre. Dinos qué debemos hacer, qué debemos quitarnos, qué debemos cambiar para seguirte, para ser dignos de ti, y que tú puedas expresar como hiciste con Jesús: he ahí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Padre, queremos seguirte, Señor, queremos estar contigo, alabarte, glorificarte, porque solo tienes tú la bendición, Padre, esa paz que nos das, que es más que suficiente, Señor. Queremos, Señor, conocerte a plenitud. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Bendice esta semana que viene, Señor. Bendice, Señor, todas las obras de mis hermanas en sus manos, Señor. Todo lo que ellas hagan, Señor, bendícele sus manos. Fructifícalas, Señor, en sus labores, Señor. También a los hermanos que nos escuchan. Padre, hoy entendemos una vez más lo que tú quieres para con nuestro corazón. No confiaremos en las riquezas, porque sabemos, Señor, que todo es dado por ti, Señor, que tú eres la fuente primaria, Señor. Por eso vamos a ti, Señor, a través de estas oraciones, Padre, a través de lo que hacemos, Señor. Bendice a nuestras familias, Señor, Padre. Abre sus corazones y que puedan entender que lo más valioso que tenemos son esos tesoros que están en los cielos. Principalmente tú, Señor, que estás en el cielo. Allí iremos, Señor, y cantaremos y te glorificaremos. Ese es nuestro deseo, Padre, en el nombre del Señor. Amén. Yeah.
feeling so close, despite my distance. Oh yeah, and you're always good, you're always present. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants. In the darkness with the light, tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. Even when I won, your eyes are on me, yeah. And you're never far, I wanna feel your heartbeat. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants.